para no votar por Gustavo Petro. Doctor Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, ¿cómo está usted? Me gusta saludarlo. Pues un gran placer. Y usted, que es un gran economista, tiene por lo menos 10 razones para no votar por Gustavo Petro. ¿Nos las quiere recordar? 10 razones para no votar por Gustavo Petro. Doctor Londoño, la primera es que Gustavo Petro es un comunista integral, un comunista convencido, un marxista más estructurado que Fidel Castro y más fanático que Hugo Chávez. ¿De dónde sé yo eso? Pues de su libro. Está en su libro, en su autobiografía. La autobiografía termina con un epílogo impresionante. Y ahí es donde él hace su profesión de fe comunista. Reivindica el proyecto comunista que más planteada en ese folleto clásico que se llama La Crítica del programa de Gotha. Entonces Gustavo retoma eso. Página 330. El cambio climático se va a agudizar esta dinámica acelerando la creación de nuevos virus, y llevar la extinción de la especie humana. Entonces, dice, la pregunta entonces es la siguiente, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta es sencilla, el capital. Si queremos mantener la especie humana, tenemos que superar el capital. Superar el capital, acabar el capital. ¿Qué es el capital? El capital es el ahorro, el capital es la inversión. El capital, el beneficio, el interés del capital es el motor de la economía. Eso lo entendía Marx. Entonces, en el comunismo no hay capital. La segunda cosa que hay que hacer en una sociedad comunista, página 335 de esa biografía, que mucha gente me asombra cosas. Entonces, para superar otra vez en el cuento del cambio climático y todo eso, que él le atribuye al capitalismo. Esa es la idea, él retoma el cuento de Marx y entonces el cuento antidiluviano, el cuento de Marx superado académicamente, lo retoma con el cuento del cambio climático. Entonces dice, para mí llegó la hora de empezar a producir solo las cosas necesarias. ¿Quién define qué son las cosas necesarias? En una sociedad libre, cada persona decide cómo gasta su ingreso, qué produce, qué consume. Entonces, cuando es quién le va a decir qué produzco, qué consumo, pues no puede ser otra alternativa que la de una opción a una dictadura comunista. Entonces, es comunismo puro y duro, y Gustavo Petro se siente el ungido. Entonces, es la primera razón. Para mí, con esa bastaría, porque usted sabe, doctor Londoño, que no hay nada peor que el comunismo. El comunismo y el socialismo, el comunismo es un error intelectual que se convierte en una política criminal una vez que sus partidarios se toman el poder. Entonces, esa es la primera razón y con esa bastaría. Paso a la segunda. Doctor Londoño. Sí, señor, lo estoy escuchando con mucha atención. Ahora, obviamente, entonces, Petro, el segundo punto, Petro es el candidato del Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, después del derrumbe del campo socialista, después del derrumbe de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental que tenían esos regímenes comunistas. Entonces era como un internacional. Recuerda que los comunistas siempre tuvieron ese proyecto internacional, la Internacional 1, la Internacional 2, la Internacional Comunista. Este era la internacional de los movimientos comunistas latinoamericanos, es el Foro de Sao Paulo. Ahora, todos los partidos y movimientos que apoyaron y apoyan la candidatura de Gustavo Petro hacen parte de ese Foro de Sao Paulo. Ahora, ¿y cuál es el proyecto de ese foro? Está en un documento programático que se llama Consenso de América, elaborado por el grupo de trabajo del foro reunido en Managua en febrero de 2017. El grupo estaba liderado por Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, Nicolás Maduro,
dictador de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba. Ellos fueron, y entonces uno lee el documento define la guía, es el documento programático, todas las cosas, pero la esencia del documento es transformar las relaciones de producción capitalistas. Ese es el proyecto. Entonces eso sigue en línea con lo primero. Entonces es un comunista vinculado a un movimiento comunista internacional que se llama Foro de Sao Paulo. Y por lo dicho, entonces, ¿quiénes son los líderes del Foro de Sao Paulo? Pues los dictadores más sangrientos que se hayan conocido en la historia reciente de América Latina. Daniel Ortega, de Nicaragua, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel. Ese es el tercer punto. Petro es el candidato de los 3 dictadores más sangrientos de la historia reciente de América Latina. Cuarto punto. Pues Petro evidentemente es el candidato de la guerrilla acá, de las FARC retiradas, de las FARC que están en el monte, porque ellos están ahora con todas las formas de lucha, del ELN, de los narcotraficantes del Clan del Golfo, de los políticos más corruptos del país, incluidos los que están presos en la picota por corrupción. Entonces Petro es el candidato de esa gente, esa sería la cuarta razón. Ya vienen Adelante. razones programáticas, ¿cierto? Petro propone una falsificación monetaria masiva. Yo digo falsificación porque cuando usted crea moneda por encima de las necesidades de la producción, la moneda está vinculada a la creación monetaria, tiene que estar vinculada al crecimiento de la actividad económica real. Si el crecimiento de la moneda no está vinculado a la expansión de la actividad económica real, esa moneda es una moneda ladrona. Cuando la moneda se crea para financiar el gasto burocrático del gobierno y no actividad económica real, es moneda ladrona, y entonces es falsificación monetaria. Ahora, ¿qué se logra eso? Pues destruir el poder adquisitivo de la moneda, generar inflación. Lenin decía, ¿quiere acabar con un país? Falsifique su moneda. Entonces ahí está en el proyecto político de Petro esa cosa. Entonces, despojada de moneda, la población queda en manos de la tiranía, que es la que le impone y le dice dónde va a vivir, qué va a comer, es decir, racionamiento, librete de racionamiento. Entonces ese es el otro punto. El sexto punto es que yo lo digo, Petro propone robar el alimento de los pobres, provocando escasez y desabastecimiento. Porque ¿qué propone? Propone control de cambios, propone control de arriendos, como también control de precios, propone control de salarios, es decir, una economía completamente regulada en los aspectos nominales, ¿sí?, que conduce al desabastecimiento, como sabe el más principiante de todos los economistas. Y eso lo ha dicho abiertamente, es que esto no está escondido en ninguna parte, doctor Londoño. Ahora, ¿y por qué? La gente se dirá, ¿pero por qué quiere empobrecer a la gente? Pues quiere empobrecer a la gente porque la gente empobrecida se somete más fácilmente. Mire usted a Cuba, 3 generaciones de ciudadanos que ya tratan de levantarse levemente e inmediatamente son reprimidos. 20 años de prisión por salir a una manifestación. Están agotados, agobiados. La mayor parte de ellos está en la forma más ominosa de la servidumbre voluntaria, que ese es el objetivo, ¿cierto?, de la dictadura comunista. La dictadura comunista aprecia mucho la servidumbre voluntaria y eso se logra empobreciendo a la gente y volviéndola dependiente del gobierno, del Estado, de la libreta de racionamiento y de un empleito miserable de los empleos públicos. Por eso es que él dice que él le va a dar empleo a todo el mundo. Pues claro, empleos pagados a $2 mensuales. El séptima razón, Petro propone impuestos confiscatorios sobre la tierra. Y si no, entonces la gente tiene que vender, tiene que entregar la tierra. Petro propone la expropiación del ahorro pensional y la creación de una cosa única y todo esto.
Y Petro propone un aumento brutal de los impuestos nacionales, que yo estimo debe ser no por lo menos de un 30%, porque él quiere recaudar es que 20 billones, 50 billones adicionales ahora. Hoy el recaudo, el recaudo fue de 175 billones, entonces necesita 50 billones más. Eso es más o menos un 30%. ¿Para qué? Para financiar la burocracia clientelista que va a llegar con sus amigotes. ¿Para qué? Para financiar, para repartir troche y moche, subsidios entre permanentes y no condicionados entre la clientela de esos políticos. Entonces ese es el objetivo también destructor. Octavo, y esto la quiero llamar la atención sobre este punto octavo y noveno que son muy interesantes. Petro propone, entonces él está obsesionado con el cuento del cambio climático, doctor Londoño. Obsesionado. Entonces uno lee ese programa y dice, Colombia va a ser líder, vamos a liderar la lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático, entonces nosotros lo vamos a hacer. Entonces él dice, lo primero es prohibir la construcción de centrales hidroeléctricas con embalse. Es decir, eso equivale a renunciar a la riqueza ideológica de este país. A unos 60.000 megavatios que hay identificados en esas cosas, en buenos proyectos. Ahora, ¿a qué llevaría eso? No hay forma de sustituir eso con energía eólica o nada. Eso llevaría al racionamiento, al encarecimiento de la electricidad. Pero hay algo más, que es que esto es muy importante y le voy a contar. En ese programa político de Vivir Sabroso, entonces además de decir que no se podrán construir las hidroeléctricas con embalse, dice que van a revisar las que actualmente están en funcionamiento para evaluar las condiciones de seguridad y de los efectos sobre las comunidades y todo lo demás. Más grave todavía, doctor Londoño. Hace días salió un video de esos en el que él hablaba con uno de sus amigos y entonces decía que había que evaluar la posibilidad de desembalsar Hidroituango. Desembalsar Hidroituango. ¿Usted se imagina eso? Eso cuesta más que volverla a hacer, que hacer otra hidroeléctrica de esa, pero eso es lo que está planteando. Y tiene instrumentos. Al otro día nombra un amigote suyo en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y le quita la licencia a Hidroituango y la paraliza. Luego viene, noveno punto. Entonces no habrá, prohibir la exploración de petróleo, prohibir el fracking, prohibir la minería a cielo abierto, prohibir la minería metálica, porque tampoco le gusta la minería metálica. Él fue a oponerse a la quebradona. Prohibir los yacimientos de gas costa afuera. Entonces, ¿a dónde quiere llevar al país? A la ruina. Eso es evidente, acaba con los ingresos de exportación, con las regalías, pero paraliza el país. Pues si no hay combustibles, ¿cómo se van a mover los buses? ¿Cómo se van a mover los camiones? ¿Cómo se va a transportar la carga? ¿Cómo va a haber nada en este país? Entonces, este señor, con su obsesión por el cambio climático, está dispuesto, las propuestas son ruinosas para la economía colombiana. Y el efecto, pero ¿cuál sería el efecto sobre el cambio climático, doctor Londoño? Nulo. La economía colombiana, con sus 270.000 millones de dólares de PIB, es el 0.3% de la economía mundial. 0.3%. Ni el 1, ni el medio por ciento, el 0.3%. Y es mucho menos, es el 0.2% en términos de emisiones de efecto invernadero. Entonces la economía colombiana puede desaparecer mañana, todita, y el efecto sobre el cambio climático no existiría. Entonces por eso es que esto es tan grave. Estamos en manos de un mesías, estamos en manos de un loco. Ese es el noveno. Y a mí me impresiona, porque yo digo, pero por Dios, hombre, este hombre, ¿qué es lo que piensa? Y uno lee ese libro, este hombre se siente un iluminado, de girar, lo va a leer, página 154, esta belleza. Y él está narrando cuando las conversaciones de paz allá en Corinto y todo eso. Que él se inventó que fue, porque él no estuvo allá. Pero entonces narra esto. Yo
No soy ni he sido practicante, pero creo en las energías, en la luz que recorre todo el universo. Y en ese instante se me vino a la mente una profunda reflexión. Lo recorre la luz del universo y tiene epifanías. Entonces cuenta que se le vino una epifanía, que yo dije, esto es una cosa sumamente grave con esto. Y entonces obviamente, y ya termino con el 10º punto, pues para desarrollar todo ese proyecto, para acabar el capital, para decidir qué es lo que la gente debe producir y consumir, para acabar con las hidroeléctricas, para acabar con la explotación minera, pues hay que imponer una dictadura, hay que acabar con todas las libertades, hay que desmantelar la democracia, hay que acabar con todo, hay que censurar la prensa, hay que violentar el Estado de Derecho. Entonces ese es el 10º punto. El proyecto de Petro es empobrecedor y acaba con todas las libertades, doctor Londoño. Esos son los 10 puntos. Pues 10 puntos que nos dejan conmovidos, 10 puntos que debiéramos considerar a fondo antes del próximo domingo. Petro, usted lo dice, es un loco, además de una mala persona que se alía con los bandidos del narcotráfico para destruir las instituciones. Petro, lo que quiere Petro, lo que busca Petro, esto es sencillamente un manicomio, lo que está proponiendo, como nos lo demuestra Luis Guillermo Vélez, uno de los grandes economistas de este país, que se tomó el trabajo de leer el libro de Petro. Libro de Petro que ahí está, para después decir, yo se los dije, yo se los advertí, esto no es nada nuevo, y ustedes no lo quisieron oír, no lo quisieron leer. Luis Guillermo Vélez sí lo leyó, no lo está compartiendo, y queda uno aterrorizado, sencillamente aterrorizado. Y esto no tiene sino una solución, que es votar, votar y votar contra semejante esquizofrenia. Doctor Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Fernando Londoño, muchas gracias por invitarme. Y claro, a votar el domingo, a votar masivamente y a ganarle por goleada, porque en eso se nos va la patria, en eso se nos va la democracia, en eso se nos van las libertades, doctor Londoño. Feliz día y muchas gracias.